La fe es un ingrediente que necesitamos para agradar a Dios. Dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy en día vivimos en un mundo en el que los conflictos, el estrés, los desafíos nos pueden hacer decaer. Pero si tenemos fe en Dios, será más fácil lidiar con todo lo que vivamos cada día. Ese es el detonante de poder continuar hacia adelante, ¿no? Es el detonante de poder para que personas ordinarias realicen hazañas extraordinarias. En la Biblia podemos encontrar muchas historias de personas que agradaron a Dios con su fe sin importar la situación por la que estuvieron atravesando. Aún siendo seguidores de Cristo, aún siendo discípulos, todos hemos tenido esa época en la que nuestra fe no es la misma. Podemos llegar a creer que no lograremos salir de la situación que nos tiene preocupados. Es en esos momentos que al reconocer nuestra falta de fe, podemos buscar el oportuno socorro. Podemos buscar la misericordia de Dios para nosotros. Cuando nuestra fe es auténtica, cuando nuestra fe es humilde, Dios se agrada. En la Biblia podemos encontrar la historia de una mujer que padeció de flujo de sangre por muchos años. Gracias a su fe, recibió sanidad. El Señor hizo el milagro. Es que lo curioso de todo es que la fe hace que Jesús se detenga. Sí, la fe de esta mujer hace que Jesús, en ese caminar, se detenga. Mateo capítulo 9. Se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Ella misma decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Si imaginas la escena, te puedes dar cuenta de que lo más probable es que para llegar a Jesús, ella tuvo que hacer un gran esfuerzo. Había mucha gente. No solo fue un esfuerzo físico, sino también fue un esfuerzo mental, al no permitir que lo que pudieran decir o pensar de ella le afectara. Por su enfermedad seguramente era menospreciada, era humillada. Pero ella tenía tanta fe que sabía que con solo tocar el manto de Jesús sería curada. En este pasaje podemos ver que al tocar el manto de Jesús, gracias a su fe, ella fue curada. Pero no solo eso, sino que Jesús, al darse cuenta de lo que había pasado y de sentir el poder que salió de él, se detuvo y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de tu azote. Ella creyó sin ser salva, y esto agradó a Jesús y le concedió también su salvación. No solo vas a recibir sanidad física, sino que vas a recibir salvación. Su convicción fue tan grande que con un toque detuvo al maestro. Y es que la fe que toca detiene a Dios. Jesús se detuvo. Iba andando con sus discípulos y la fe de una mujer hace que Jesús se detenga. La fe rompe fronteras. Hay otra historia en la que podemos ver que cuando Jesús pasó por una región que no pertenecía al pueblo de Israel, se le acercó una mujer que clamaba por un milagro de sanidad para su hija. En la palabra podemos ver cómo ella inicialmente fue ignorada por Jesús. Primer obstáculo, primera oposición, silencio de Jesús. Pero después él dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Marcos capítulo 7, versículo 24. Ella no pertenecía al pueblo judío. Daba a entender que no podía hacer nada por ella. Sin contar que antes de que Jesús callara, antes de que Jesús le respondiera esta palabra, ya los discípulos la estaban echando. Otra oposición. A pesar de la oposición, esta mujer tenía fe. Después de ella, se postró ante él, pidió socorro, a lo que Jesús respondió, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella respondió, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces fue que Jesús, al ver su fe, concedió sanidad a su hija. ¿Qué crees, que Jesús no iba a hacer el milagro? Claro que lo iba a hacer. La fe rompe fronteras.
La Biblia dice: entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Increíble la fe de esta mujer. Pero ponte a pensar también en su hija. ¿Qué hubiera sido de su hija? ¿Qué hubiera sido de la niña sin la fe de su madre? Aquí me enseña la palabra que esta mujer es una mujer luchadora, una mujer que no se rinde ante las oposiciones de la vida, una mujer que cara a cara con Jesús le clama. ¿Qué hubiera sido de esa niña si su madre, a las primeras de cambio, a la primera oposición, al silencio de Jesús, se hubiera ido para casa? ¿Qué hubiera sido? No hubiera recibido sanidad. Bueno, Jesús, le he hablado, he clamado, pero guardaba silencio. Me ha visto de reojo y no me ha dicho palabra. Seguro que nosotros hubiéramos hecho eso, ¿verdad? Vas clamando a Jesús y Jesús no te dirige palabra. Te quedarías de brazos cruzados y dirías: bueno, Jesús no me habla, me voy para casa. Esta mujer no se calló. Primera oposición, el silencio de Jesús. Aún así, esta mujer clama. Segunda oposición, los discípulos, pidiendo a Jesús que la echara. Aún así, la mujer seguía clamando. Tercera oposición, las palabras de Jesús. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Era como decirle: mira, lo siento, pero tú no perteneces al pueblo de Israel. Aún así, tercera oposición, la mujer clamaba. La fe rompe fronteras. Es con fe y con un corazón humilde que debemos de llevar nuestras preocupaciones ante Él. Puedes resaltar que aun con el trato que recibió del mismo Jesús, ella tenía fe en que su solución estaba en Él. Ella se mostró humilde, sin orgullo ante Jesús, de tal manera que llamó su atención y tuvo su agrado. Así como con ella, Dios trabaja de maneras distintas en nuestra vida. Es con fe, es con un corazón humilde que debemos de llevar nuestras preocupaciones ante Él. Al pasar por circunstancias difíciles como las que estamos pasando hoy en día, fíjate, es que enciendes la televisión y no salimos de una y nos metemos en otra. Que si la pandemia, que si ahora la explosión en Beirut, que si el incendio en los Emiratos Árabes en un mercado, que todavía no se sabe el balance de víctimas, esperemos que no haya ninguna. Al pasar por circunstancias difíciles, adversas, pasamos mucho tiempo lamentándonos, pensando solo en lo que estamos atravesando, y no nos acordamos de fijar nuestros ojos en Dios. Encontramos la historia del ciego Bartimeo, que al escuchar que pasaba una multitud en la que venía Jesús, gritó: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Aun cuando la multitud le decía que se callara, Bartimeo gritaba aún más fuerte: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Otra vez Jesús se detiene. Y es que cuando clamas a Jesús, Jesús no pasa de largo. Seguramente a ti te ha pasado que estás hablando con una persona y esa persona a lo mejor vais andando y esa persona no se detiene. Lo siento, tengo prisa. Cuando vas a entregar un folleto evangelístico por la calle, ¿verdad? Y viene una persona y vas a su lado. No, lo siento, no. Aquí Jesús se detiene. Jesús escucha. Jesús le manda a llamar y le pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué crees? ¿Que Jesús no sabía la necesidad de Bartimeo? Sí que la sabía. Solo que Jesús espera de nosotros que clamemos a Él. El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Jesús sabía la necesidad de Bartimeo. Vaya pregunta, ¿no? ¿Qué quieres que te haga? Si una persona es ciega, oye, pues recibir la vista, ¿no? Poder ver. Pero Jesús espera que nosotros le digamos esa necesidad que hay en nuestra vida. Señor, quiero ver. Señor, quiero hablar. Quiero escuchar. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. No solo recibe sanidad Bartimeo, sino que sigue a Jesús. Marcos capítulo 10, versículos 51 y 52. Bartimeo pudo haberse ido lamentándose por su condición, pero decidió confiar en el Maestro. No se cansó. Encontró posición y empezó a llamarle una y otra vez hasta que Jesús se detuvo. Jesús escuchó y Jesús se detuvo. Donde Dios encuentre fe, llamamos su atención.
y Jesús se detiene y suceden cosas extraordinarias. Por eso no debemos ir por la vida lamentándonos a causa de eso, de los problemas que vienen en nuestra vida. Porque si te lamentas, porque si te centras en los problemas que estás atravesando, que sí, lo puedes hacer, oye, porque somos humanos, somos de carne. Pero a veces nos centramos tanto en los problemas que nos olvidamos del poder del Señor en nuestra vida. No vemos ese poder. Hoy en día tenemos tantos distractores, muchas cosas que nos llaman la atención, cosas que ponemos por encima de Dios, y no descansamos en Jesús, no confiamos en el Señor. Regresemos con Bartimeo. Él pudo haber callado ante la presión de la gente, pero no dejó que eso cambiara su enfoque en Jesús. El Señor se agrada de una fe fuerte, firme. Tenemos un Dios fiel que es sanador, que es proveedor, que es salvador, que es libertador. Un Dios vivo que nos escucha en todo momento. Por eso no debemos ir por la vida lamentándonos. A causa de eso no vamos a ver el poder de Dios en nuestras vidas. Más bien debemos poner nuestra confianza. Debemos poner nuestra mirada en Él. Como dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y hoy estamos hablando de fe. La fe que nos sostiene en la caída. La fe que agrada a Dios también requiere acción durante la caída. Dice la palabra, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago capítulo 2, versículos 17 y 18. Si ves en las historias anteriores, todos ellos no solo creían que Jesús los iba a salvar, sino que actuaron para que Él los notara, fueran escuchados. Y es que la fe hace que Jesús se detenga. Por eso deja toda religiosidad, actúa en fe, aun cuando estés abatido, aun cuando estés en tribulación, enfermo. Debes creer que Dios te va a sostener durante los momentos difíciles y nos va a mostrar su salida. No olvidemos que nuestra actitud de humildad ante Dios hará que Él se detenga, que Él escuche, que Él nos mire y que Él nos muestre su misericordia, su gracia. Meditemos en la palabra. Medita en estas historias. Hazte esta pregunta. ¿Dónde está nuestra fe hoy? Si nuestra fe no está puesta en Dios, es momento de poner nuestra mirada en Él, olvidarnos de lo terrenal. Y el Señor, sin importar el panorama que haya en nuestra vida, lo va a transformar. Porque la palabra dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. ¿Tú crees que el Señor se alegra en que estés pasando por pruebas? No. ¿Tú crees que el Señor está sonriendo, se ríe de los momentos difíciles en tu vida? No. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Estás listo para ver los planes de bien para tu vida de parte de Dios? Solo cree en Él. La fe puede cambiar tu vida. ¿Sabes? Hay un antes y un después en la historia mundial. Ese parteaguas fue un evento importante en la fe cristiana. Siempre hay algo que puede marcar tu vida. Y eso es lo que hace marcar la diferencia entre lo que hacías antes y lo que haces ahora. Desde el nacimiento y la muerte de Jesús y su resurrección, hay un antes y un después. Por ejemplo, recuerda aquella ocasión en que empezaste a hacer ejercicio. O a lo mejor conoces a alguien que se inscribió para hacer ejercicio en un gimnasio. O a lo mejor personalmente, con ejercicios sencillos en casa. El ejercicio, lo creas o no, se volvió parte de tu vida. ¿Por qué? Porque cambió tu alimentación, la comida rápida se convirtió en proteínas, la bebida azucarada se convirtió luego en agua, el sedentarismo se volvió luego en una rutina de gimnasio, y antes de ir al gimnasio eras una persona, y después de ir al gimnasio tus hábitos cambiaron. Alguien que cree en Dios se vuelve una persona diferente. Si la persona tomó la decisión de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, ese es el parteaguas en su vida. Nada, absolutamente nada, volverá a ser como lo que era antes. Por eso la fe en Dios cambia a las personas. Es el único que lo puede hacer. Cuando tomas esta decisión, eres una nueva criatura. Como escuchábamos el tema anterior de Jesús Adrián Romero, esa petición que nos hacía Delia. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura.
Dejas de hacer cosas que hacías antes, incluso sin darte cuenta del cambio. Hay otras cosas que dejan de interesarte o de llamarte la atención. Estos cambios suceden con solo una decisión: creer en Jesús, poner tu fe en Él. Sin embargo, para creer en alguien a quien nunca has visto tocado, se necesita algo muy singular. ¿Y sabes qué es, no? La fe. La fe es lo que se necesita para que todos los planes perfectos de Dios para tu vida se vuelvan una realidad. Romanos capítulo 10, verso 8. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto es fe. Jesús dijo en una ocasión: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso somos tú y yo. No vimos los milagros que hacía Jesús en su ministerio, pero por fe lo creemos. Creer de corazón es hacerlo por fe. Debes estar convencido que Dios existe y puede restaurar tu vida. La fe es la que provoca que Él se presente en tu vida y cambie tu interior a través del Espíritu Santo. Y la vida de un cristiano, la vida de un discípulo de Cristo, la vida de un seguidor de Cristo se basa en creer en alguien a quien no has visto. Pero cuando tienes la firme convicción de que el Señor te ha salvado, es cuando comienzas a cambiar. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan capítulo 20, versículo 29. La fe es la que provoca que Dios esté presente en tu vida. Es la que te hace creer en los milagros, te hace creer en Dios y creer en todos los cambios que pueda haber en tu vida. Todos aquellos quienes han creído en Dios están llamados a vivir por fe. Por fe das ese paso del cual no estás muy seguro, pero lo haces confiado en que estás tomado de la mano de Dios. Tú sabes que Dios es real por fe. Lo aceptas como tu Salvador por fe. Así que crees en Dios y en la salvación que Él te da, que es por fe. No por feo, por fe. Creer que Jesús murió y que resucitó por fe. Creer en la palabra de Dios por fe. Libertad por medio de la fe. Solo debes tener fe. Fe en que Dios puede hacer ese milagro o ese cambio en tu vida. Puedes tener problemas graves, puedes tener angustias o tormentas como la mujer que hemos mencionado con su hija endemoniada, o incluso como Bartimeo. Quizás las circunstancias que te rodean son mayores que las de esta mujer y de este hombre. Sin embargo, no existe ninguna cadena o pasado del que Dios no pueda liberarte si tienes fe. No importa que tengas años anclado a eso que te condena, Jesús puede romperlo por completo. Solo debes creer y entregarte a Él. Dios quiere sanarte. Dios desea que seas un instrumento para que otros sanen. Lo puedes leer en la palabra, Mateo capítulo 9, versículos 1 y 2. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. No la fe de este paralítico, no, la fe de ellos. Curioso, ¿verdad? Es decir, que mi fe puede hacer que tú te sanes. Mi fe orando por ti para que Dios derrame sanidad sobre tu vida puede hacer que tú recibas sanidad. No por tu fe, sino por mi fe en este caso. Jesús, al ver la fe de ellos. Es que es lo curioso. Es que tú escudriña ese versículo, ¿vale? Mateo 9, versículos 1 y 2. O sea, aquí Jesús le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Es decir, que siendo paralítico tenía pecados. Había pecados en su vida. Lo que hizo que este paralítico sanara fue que sus amigos tuvieron fe. Quizás el hombre estaba desanimado. Me imagino que había probado todo. Sentía que con esa enfermedad no tenía ninguna esperanza, pero sus compañeros confiaban en el poder de Jesús. Seguramente tú tienes a compañeros de trabajo o a familiares que cada día oran por ti. Están clamando a Dios por ti. Y de repente el Señor obra milagros. De repente el Señor te sana y tú dices: oye, ¿cómo me ha sanado el Señor si no tengo fe en Él? ¿Cómo me ha sanado el Señor si soy incrédulo? Si no he hecho la oración, si no he pedido al Dios sanidad.
A lo mejor no eres tú, a lo mejor es otras personas que están orando por ti. Jesús, al ver la fe de ellos, debes ayudar a otras personas a encontrarse con Cristo para que puedan ser sanados. No solo es buscar tu propio milagro, sino ser de ayuda para los demás. Al final, la fe en Jesús y en su poder es lo que hace que los milagros sucedan. Por eso debes dar ese paso de fe. ¿Y qué decir? Provisión por medio de la fe. Mateo capítulo 6, versos 28, 29 y 30. ¿Y por el vestido por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen. No trabajan, no hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la vista así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Yo entiendo por este versículo que tenemos un Dios, tenemos un Padre amoroso, que quiere suplir la necesidad de sus hijos. Lo único que interfiere es la falta de confianza en Él, falta de fe. Él quiere bendecirnos, Él quiere darnos la provisión, pero necesitamos creer que Él lo va a hacer. Y seguro, nada te va a faltar. Ten cuidado, porque el afán puede robarte la fe. No os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. El afán es un deseo incontrolable que te mueve. Te puede hacer trabajar turnos extras o buscar miles de maneras de obtener algo más. Ten cuidado porque el afán puede robarte la fe. Puede hacer que te centres tanto en tu trabajo que te olvides la necesidad de los demás. Te olvides de buscar a Dios. El afán por conseguir dinero puede hacer que te centres tanto, como te decía, en hacer horas extras, que eso te impide ir a un culto, a una vigilia, a una reunión. El afán te puede robar la fe. Lo mejor que te puede llegar a tu vida lo puedes encontrar en el Señor. Si te crees mejor que Jesús y piensas que las cosas pueden salir mejor si tú las haces, no va a resultar así. Mateo capítulo 6, versículo 33. Versículo para aprendérselo de memoria. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Siempre queremos quedarnos con la última parte, ¿eh? Oye, queremos todas esas cosas que queremos que se nos añadan. Sí, pero antes viene, busca primero el reino de Dios y su justicia y luego lo demás te viene. Dios tiene la autoridad incluso para calmar tormentas en tu vida. En verdad, créelo, no importan las circunstancias por las que estés pasando, no importa la edad que tengas o cualquier otra cosa, todo puede cambiar a causa de creerle a Dios. Ese Jesús de la historia es el mismo que hoy vive en tu corazón y puede hacer grandes milagros, solo si confías en Él, solo si lo dejas obrar. ¿Por qué temen, hombres de poca fe? Al instante Jesús reprende los vientos y calmó la tempestad. Jesús calma las tormentas de tu vida. Solo tienes que tener fe. La fe que puede cambiar tu vida. La fe que agrada a Dios. La fe que puede hacer que Él se detenga y obre el milagro en tu vida.